¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias a todos por estar ahí y bienvenidos a Vaya V. ¿Qué tal, Iago? Buenas noches. Buenas noches, Clavero. Oye, Iago, veo que las elecciones americanas te han dejado marcado. ¿Qué? No, ¿qué va? Estaba pensando dónde dejaría la cartera. Debería estar aquí. Clavero, creo que sí que nos están dejando totalmente marcados las elecciones americanas, ¿eh? Eso sí, yo sigo sin saber dónde he dejado la cartera. Debería estar aquí. O era aquí. Aquí. O era aquí. Clavero, va a ser mejor que empecemos con el programa, ¿eh? Que yo me enciendo muy rápido. Bienvenido. Hoy, en Vaya V, tendremos más Goyas juntos que el Museo del Prado. Luis Tosar tiene 3 Goyas, Lola Dueñas tiene 2, yo no tengo ninguno. Y es que hoy nos vamos de rodaje con Luis Tosar y Lola Dueñas. Y acción. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Pues he venido a hacerte una entrevista. ¿Algún problema? Hablaremos con el equipo de una peli de superhéroes de carne y hueso, Los Fenómenos. Algo fenómenos somos, porque hacer una película en este tiempo. Y resolveremos una de las dudas existenciales más importantes sobre el cine. Se dice siempre acción aunque no esté Sylvester Stallone en la peli, ¿no? Sí. Vale. Esta noche, Los Fenómenos, con Luis Tosar y Lola Dueñas en Vaya V. Y empezamos el repaso a la semana y lo hacemos en Estados Unidos, donde Barack Obama fue reelegido presidente al obtener 303 votos electorales frente a los 206 logrados por el republicano Mitt Romney. Así es, Clavero, Obama es, junto a Feijóo, el único presidente del mundo que, pase lo que pase, es indestructible. Bueno, y Lendoiro también. Iago, ¿cómo puedes meter a Obama, a Feijóo y a Lendoiro en el mismo saco? Tiene razón, es imposible. Lendoiro no cabría en el mismo saco. Necesitaría el globo con el que Baumgartner subió a la estratosfera como mínimo. Lo cierto es que las elecciones americanas han terminado después de una de las campañas electorales más duras, largas e intensas que se recuerdan. Sí, y después de tantas horas de campaña, de tantos mítines, de tantos debates, reportajes, páginas de periódicos, horas de radio y televisión, después de tantos miles de tweets, millones de retweets y me gustas en Facebook, yo sigo haciéndome la misma pregunta. ¿Cómo quedó el Obradoiro este sábado? Iago, ¿qué programa grabado ni qué programa grabado? El caso es que nosotros nos quisimos fijar un poco más en el republicano Mitt Romney, ya que fue el primer candidato mormón en la historia de los Estados Unidos. Así que aprovechamos esta circunstancia para conocer un poco más la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como los mormones. Interesante reportaje, Clavero. Espero que en el mismo también averigüemos por fin cómo se pronuncia su apellido. ¿Romney, Rumney o Roamin, si le llamas desde el extranjero? Hola. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Fernando, Encantado. quería darle 2 besos. ¿Puedo o no puedo? No, no está bien. ¿No está bien? Están haciendo su misión aquí en España y una de las normas de la misión es no mostrar ese tipo de afectos con las personas. Ajá. Pero no contigo, con todos los miembros en general, aunque sean amigos o mayores o Besos jóvenes. prohibidos. Para ellos sí, durante un tiempo. Tú puedes. Yo sí. ¿Qué es la religión de Jesucristo de los santos de los últimos días? El nombre es la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Perfecto. Es una iglesia cristiana, fundada por el profeta José Smith, por medio de revelación, el cual tenemos a Jesucristo como cabeza de la Iglesia y un profeta en la tierra con 12 apóstoles que dirige, según la voluntad de nuestro Padre Celestial de Jesucristo, los asuntos de su Iglesia aquí en la tierra. ¿Y cómo os ha influido a esta religión el hecho de que un candidato a la presidencia de Estados Unidos sea mormón? Nos ha beneficiado, por lo menos se habla de los mormones. Dice, hay mormones, ¿qué es eso de mormones? ¿No? ¿Existen? Entonces, exactamente. ¿Cuántos gallegos mormones hay? Ahí sí no sabría decir. Tú eres un gallego Yo soy gallego, mormón. de Santiago, de Picholero de toda la vida. Yo te pediría si nos puedes enseñar la iglesia. ¿Puede Bueno, ser? Sí, el local es un local muy sencillo. ¿Tomáis la hostia también? El pan. Usamos pan normal y corriente. Ajá. ¿Y vino? No, agua, porque tenemos con nosotros un mandamiento que es la palabra de sabiduría y no ingerimos ni bebidas alcohólicas, ni aceitantes, ni café, ni tampoco fumamos, en fin. ¿Cómo os tengo que llamar a vosotros? Elder.
Los dos sois Elder, pero no creo que os llaméis Elder. Son miembros de la Iglesia que dedican 2 años de su vida, de su juventud, que es cuando más mejor ánimo y fuerza tienen, y se dedican a predicar el Evangelio allí donde el Señor decida que deben predicar el Evangelio, ¿no? La palabra Elder significa de hermano. Elder Lyman Sí. y Elder Ponsoda. Ponsoda. Entiendo que son vuestros apellidos reales. Efectivamente. Bueno, pues Elder Ponsoda y Elder Lyman, si os parece, nos vamos a evangelizar, se dice. Predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio. Magnífico. ¿Nos podemos ir con vosotros? Sí. Perfecto. Uy, está lloviendo, chicos. Vamos ahora a contactar a unas personas, si podrás enseñar nuestro mensaje importante, ¿no? ¿Qué les contáis exactamente? Pues nuestro mensaje fundamental se basa en Jesucristo y en la familia, cómo nos bendice en nuestra familia y en nosotros mismos. ¿Y qué buscáis? ¿Que ellos se conviertan a la iglesia mormona? Solo buscamos el poder compartir nuestro mensaje. ¿Tú eres De Alicante, de Alcoy. Tú eres de Alicante. ¿Y tú de dónde vienes, Elder? De los Estados Unidos porque me falta un poco de español. ¿Eres de Utah? Soy de Utah. Ah, es la cuna de la iglesia mormona, ¿no? Sí, siempre sé la fábrica. La fábrica. Está lloviendo mucho, chicos. ¿Os juntáis a mí? ¿Os puedo tocar o no? ¿O eso tampoco está permitido? Durante la misión, pues solo como mantenemos ahí un margen, entonces, Durante la misión no, castos y puros. castos y puros. O sea, ni besos, ni abrazos, ni demostraciones de cariño. Como a la mujer como damos solo la mano y ya está. ¿Y eso cómo lo lleváis? Bien, luego ya cuando terminamos seguimos con nuestras vidas normales, vamos al cine, al fútbol, seguimos con nuestros amigos. Durante 2 años, nada de nada. Vivimos en un piso. ¿Compartís piso? Sí. ¿La televisión? No, No, para vosotros es un trabajo. es un servicio, podemos decir. Un servicio. Sí, es. Es como el servicio militar, digamos, porque tenéis unas normas muy estrictas. Bueno, nosotros dejamos el trabajo, los estudios. Lo dejáis todo. Exactamente. Y la familia también. La familia también durante 2 años. Y luego retomamos estudios, trabajos. Con la familia solo podéis tener contacto 1 o 2 veces al año, ¿no? Por teléfono. Sí, cada Navidad llamamos a la casa y Día de Madre. Y el Día de la Madre. Sí, Llamáis a vuestra madre. sí, claro. Y nada más. Después tenemos un día cada semana para escribir la familia correo electrónico. Un correo electrónico, pero solo escribir. Para nosotros, pues es un privilegio. O sea, os compensa, de verdad. Sí. El tema de no tener sexo, ¿cómo lo lleváis? Pues simplemente nosotros como miembros de la iglesia, pues sabemos que esas relaciones, bueno, tiene que ser en el matrimonio, ¿no? Entonces, Fuera del matrimonio no tenéis sexo. No se puede tener sexo. Vale. ¿Y vosotros creéis en la vida más allá de aquí? sí, claro, ese es nuestro mensaje principal, que las familias pueden ser eternas. Ajá. Bueno, ¿qué tal si vamos a ver si hablamos con alguien por la calle y os vemos en acción? ¿Os parece? ¿Cómo se llama usted? Mario. Pues aquí nosotros como misioneros le estamos invitando a que las personas puedan venir a Cristo, ¿no? A que puedan encontrar ese amor que tiene Él por nosotros. Y sabemos que usted puede llegar a saber si este plan que tiene, pues va a bendecirle a usted. Eso es difícil, que yo llegue a saberlo. Normalmente Jesucristo no se pone en contacto con nosotros. Con la lluvia es bastante difícil, ¿no, chicos? Va con el paraguas y con las prisas, pero bueno, siempre hay alguien que quiere escuchar. Yo ya voy viejo. Tengo 84 años ya. Así que yo no voy a cambiar de tema, ¿no? ¿Y usted va a misa o no? Voy casi todos los domingos. Casi todos los domingos. ¿Usted vive aquí? Yo vivo ahí cerca. Allí cerca. Pues tiene la iglesia... Santiago de Vigo, vamos. Ah, pero no, digo la iglesia de los mormones, la tiene aquí al lado. Le queda más cerca incluso. Pues le queda al lado, más cerca que la de Santiago de Vigo. Pero ¿por qué no se cambia? la costumbre que tenemos de ir allí. Claro. Bueno, Loreto, un gusto conocerle. Bueno, pues os agradezco mucho vuestro tiempo. Muchas gracias. Pues de hecho queríamos regalarle a usted también Ah, sí, el libro del mormón. el libro de Mormón. No os voy a dar 2 besos porque no os puedo dar 2 besos, que no soy la mano. Muchas gracias. A usted. Venga.
Y seguimos en Vaya V en V Televisión y si queréis podéis seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y de Twitter, donde os mantendremos informados de todas las novedades del programa y donde también colgaremos todos los vídeos y todos los reportajes. Sí, seguidnos en Facebook y en Twitter, haced el favor, ¿eh? Somos el programa de televisión del mundo que menos seguidores tiene en la red. Tienen más puntos el Celta y el Depor juntos que nosotros, amigos en las redes sociales. Siempre según un estudio de la Universidad de Carolina del Norte, ¿eh? Y ahora en Vaya V llegó el momento de hablar de nostalgia. Me gusta este momento, Clavero. Ahora es cuando tú haces de Carmen Sevilla y yo del pianista, de cine de barrio y damos paso a una peli de Marisol. No corre, corre, corre. No, Yago, no. Ah, no, ese es el momento de la casta. ¿Y entonces cuál era el de la nostalgia? Pues el momento de la nostalgia es la sección moda de antes y ayer en la que recuperamos objetos y prendas de ropa que marcaron un antes y un después en nuestra historia más reciente. Sí, como el matrimonio homosexual, que marcó un antes y va a seguir marcando un después pese al recurso del Partido Popular. Hoy en Moda Antes de Ayer recuperamos un chándal que, contra todos los pronósticos, no popularizó ni Fidel Castro ni Luis Aragonés. No, en Estados Unidos lo popularizaron los yanquis y en España los yonkis, el chándal de corchetes. Estoy haciendo un reportaje. ¿Qué te parece mi pantalón de chándal que se lleva hace muchos años? Me parece lame. Ah. Pues mira, oíste, tengo yo uno igual, ¿eh? Si para la aldea lo llevé así, que no tengo igual. Estamos haciendo un reportaje sobre deportes. Pero espera un momento. Solo una pregunta. Ay, que me pilla el bus. Solo una pregunta. ¿Qué te parece mi pantalón de chándal? Bueno, poco apropiado. ¿Es el chándal de corchet? No, no me gusta. Me gusta. Te cundo. Porque ahora mismo los hacen muy cerrados, de abajo sobre todo, de pata a mí no me gusta. Me gusta que estén abiertos. Yo ni idea, a mí no me preguntes esas cosas. Pues estupendo, digo yo. Hombre, depende para lo que lo quieran, ¿no? Que esto estuvo de moda hace unos cuantos años. Años, unos cuantos siglos, diría yo. ¿Do you speak Spanish? Estamos haciendo un reportaje para V Televisión. ¿En serio? Sí, sí. ¿Qué hacéis aquí? Resguardándonos de la... ¡Hasta luego! Es una cadena autonómica de aquí de Galicia. ¿En serio? ¿Pero esto sigue estando de moda o ya no? Yo que de moda... No tengo ni idea, macho. No, está out. Out. Total. Totally out. Está de moda, ¿no? Ahora, otra vez. Lo tenía todo el mundo en mi instituto. ¿En qué año? Finales de los 90. En los 90. Las mallas ahora se llevan más, por lo menos en las chicas. Y una que era Spice Girl deportista y llevaba estos pantalones. Pantalones de mujer. No, la... Emma, no. Mel sí era. Mel, sí. Tú eras de las Spice Girls. Sí. ¿Te lo cambio? No. Te lo cambio por el tuyo. No, que es de chico. Y el pantalón por el perro me lo cambias. Tiene un valor sentimental ninguno, económico menos, pero comodidad total. No te lo Me parece una cabaretera ahora mismo. No te lo cambio. No, creo que no, ¿eh? Son de marca, ¿eh? No, sí, pero depende cómo vaya. Yo porque vengo con la chavala, si me pongo eso a lo mejor me La deja... chavala está ahí, que no quería salir a la tele. Sácala. Sí, yo prefiero el vaquerito más cerrado. Sí, cero atractivo. Para hacer una horita o irte al campo a hacer lo que te vas a hacer. Entonces te vas con él, ¿no? No voy con él, sí. Tienes que decir. Sí, lo siento. Muy solo. No digas nada. ¿Me lo cambias por el tuyo? Pues la verdad es que no. Yo no tengo ni idea de eso. Pero si esto eran todo ventajas. No me parece sexy. Ahora mismo no. Igual después tomamos algo, ¿no? La noche es muy larga. Ah, qué bonito. Le gustan mis pantalones. Sí, pero no me gustaría tenerlo. Muy chulo. Change your trousers. No, gracias. Aparte estos pantalones tenían algo muy bueno para la noche, que era en plan striptease, tú hacías así y ya. No me vas a preguntar, yo no sé nada de eso, joder, a mí no me digas nada. ¿Quieren hacer la prueba? No, ¿qué tal? Les dejo, ¿eh? Tiren. No sé cómo es. Tú tiras de esta pierna y él de esta. No, hombre, no se abre de todo, no os hagáis ilusiones. Es que ya me he mirado. ¿A quién no le ha surgido un striptease en medio de la calle? No, hace poco he hecho uno. 1, 2, 3. ¡Ah! ¿Y qué valoración del striptease?
Oye, que valoren los demás. Un 7,5. Es un notable, ya aprobado. Igual te lo hicieron en el instituto. No, pero lo vi. Me lo hicieron a mí. ¿Lo hicieron a ti? Te dejo que te vengues. Haz tú lo mismo conmigo. Oye, pues uno se queda a gusto, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Bueno, venga, me voy con ustedes, así, a hacer la ruta al colesterol. Venga. Mejor compañía y Año 1998. 3 sucesos conmocionan el mundo. La muerte de Frank Sinatra. New York, Death. El gol de Nigeria a Zubizarreta. Zubizarreta, Cante Hondo, gol in las gaunas. Y la prenda de ropa preferida por los strippers. Ballerini o Sex on the Beach. Hoy, en moda de antes de ayer, el chándal de corchetes. De Gorrilla Trouser. El chándal de corchetes posee un excelente tejido de terciopelo estilo tapete de cartas, un color tan intenso como el de la piel de Iniesta y una elegancia propia del señor Barragán. Elegant like George Clooney low cost. ¿Tiene usted un hermano gemelo al que no se parece en nada? Típico, ¿verdad? Evite estúpidas coincidencias e incómodos malentendidos llevándolo siempre a todas partes unido. ¡Pruébelo ya! ¿El sofocante calor del verano puede con usted? Desabróchelo y sienta cómo la brisa veraniega inunda sus partes más íntimas. Feeling fresh in your little friend. ¡Garantizado! Castration guaranteed. Su exclusivo diseño desarrollado por los becarios de la Universidad de Riverside ha sido avalado por el FBI en la lucha antiterrorista. Bin Laden Imitation, Nanay de la China. Despídase de incómodos cacheos en el arco del aeropuerto. Tiki-taka in the airport. ¡Pruébelo ya! Llame ahora al teléfono que aparece en pantalla y recibirá con total discreción el chándal de corchetes en su domicilio. Pero aún hay más. Si llama ahora recibirá una bolsa del Mercadona llena de Kleenex para vender en los semáforos. Son duriños. Aproveche esta oferta única y llame ya. In the power to the people with the Kleenex. Y seguimos en Vaya V y ahora llegó el momento de repasar toda la actualidad de la semana en tan solo 140 caracteres. 140 caracteres son pocos, ¿verdad? Pues depende, amigos que nos veis en casa. Para Mariano Rajoy puede ser una auténtica eternidad si los tiene que escribir en gallego. Es la hora de las cagarrutas informativas, así que tome nota Mariló Montero. Es la hora de los titulares. El juez impone una fianza de 10,5 millones de euros a exdirectivos de Nova Caixa Galicia. Más que calderilla, para ellos viene siendo la voluntad. El Estado de Colorado legaliza el consumo del cannabis para uso recreativo. Mientras, en Galicia el licor café casero todavía está prohibido. Tony Cantó parodia a los Monty Python en un vídeo de UPyD. Es lo más gracioso que ha hecho el actor después de... Bueno, es lo más gracioso que ha hecho. Una vez más, el desfile de ropa interior de Victoria's Secret cumple las expectativas. Al contrario que el desfile de las Fuerzas Armadas, que decepciona cada año. Aquí estamos esperando para cambiar uno por otro. Hoy, en Vaya V, tendremos más Goyas juntos que el Museo del Prado. Luis Tosar tiene 3 Goyas, Lola Dueñas tiene 2, yo no tengo ninguno. Y es que hoy nos vamos de rodaje con Luis Tosar y Lola Dueñas. Y acción. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Pues he venido a hacerte una entrevista. ¿Algún problema? Hablaremos con el equipo de una peli de superhéroes de carne y hueso, Los Fenómenos. Algo fenómenos somos, porque hacer una película en este tiempo. Y resolveremos una de las dudas existenciales más importantes sobre el cine. Se dice siempre acción aunque no esté Sylvester Stallone en la peli, ¿no? Sí. Vale. Esta noche, Los Fenómenos, con Luis Tosar y Lola Dueñas en Vaya V. Y seguimos en Vaya V y llegó el momento de hablar de regalos. Ajá, ¿qué vamos a hablar? ¿De Francisco Camps o de la defensa del Celta, no? No, Yago. Ah, entonces vamos a hablar de los iPads que se le regalan a los diputados y que pierden, ¿no? Señores diputados, no vayan al Congreso a buscarlos, que por allí no pasan, ni ustedes, ni los iPads. Pues no, Yago, vamos a hablar de regalar la camiseta oficial del 2º aniversario de V Televisión. Mira, es esta. A ver, a ver. Mira,
Mira qué ¡Ey! chula. ¡Qué buena! La temporada pasada le regalamos una como esta a Mario Vaquerizo, pero yo aún no tengo la mía. Entonces ya hay tallas de hombre, ¿no? Pues sí, por eso salimos a la calle para regalar unas cuantas. Eso sí, la gente tuvo que ganárselas y para ello nos inspiramos en uno de los concursos más famosos del momento. Ya, y supongo que no te refieres al concurso de acreedores del Depor. Pues no, me refiero al concurso Lo sabe, no lo sabe, de 4, pero nosotros lo cambiamos por Le sabe, no le sabe, que consiste en probar bebidas y reconocer cuáles son. En eso soy un experto. Podría distinguir el garrafón de lo que no es garrafón sin problema ninguno. Por lo menos hasta las 3 de la mañana. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Estamos buscando candidatos para un concurso. Se llama Le sabe, no le sabe. ¿Te animas o no te animas? No. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Podéis ganar una camiseta de V Televisión con diseño exclusivo del 2º aniversario. Tú no tienes que participar, participa otra persona, pero el premio te lo ganas tú. ¿Te animas entonces? Sí. Bueno, pues te tenemos que poner un micro, lo hacemos rápidamente. Me llamo Cristina. ¿Y eres de aquí, de la zona del Calvario? No, soy del pueblo, de Bembrive. Ah, eres de Bembrive. ¿Y qué haces por aquí? Dando un paseo con mi madre, tomando un café. Ah, muy bien. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿Y estás en paro, trabajas? No, trabajo en hostelería, en una cafetería. La idea es que encuentres a una persona que se atreva a probar 2 aguas, una de grifo y otra embotellada, y que adivine de dónde viene cada una. Una persona cualquiera. La que tú creas que puede adivinar de dónde proviene el agua. Vale. Bueno, ¿ves algún candidato así que...? Esta chica, por ejemplo. Hola, disculpa, estamos en un concurso. ¿Quieres participar con nosotros? No quiere. Pues nada. Cristina, vamos a buscar a otra persona. ¿Qué tal? Estamos en un concurso de televisión, participando con Cristina, que es de Bembrive, y te ha elegido a ti para que le ayudes a conseguir el reto. El concurso se llama Le sabe, no le sabe. Yo te voy a probar 2 aguas. Una es embotellada y la otra viene del grifo. Entonces tú, con los ojos tapados, tienes que adivinar de dónde viene cada una. ¿Aceptas el reto o no? Sí, es agua, sí. Es agua, te lo aseguro. ¿Cómo te llamas? Carlos. Entonces, si me permites, le ponemos el antifaz a Carlos. ¿Eres de Vigo, Carlos? Sí. Como podéis ver, una es embotellada, la otra es del grifo y te voy a dar a probar la primera. Es un botellín. Y ahora la segunda. Yo creo que la primera era del grifo. La primera que has probado es esta. He fallado. ¿Te quedas sin camiseta? Es lo que hay. No, tienes que dar la camiseta igual, que el fallo fue mío. Claro. Bueno, venga, va. Aunque no lo ha acertado, Carlos anima para que le demos la camiseta. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Wesley. Wesley. ¿De dónde eres, Wesley? Brasil. ¿Eres brasileiro? Bueno, estamos haciendo un concurso en Valladolid que se llama Le sabe, no le sabe. Tú no tienes que hacer nada, tienes que buscar a una persona que lo haga por ti. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues le vamos a dar a probar 2 refrescos de cola, uno de marca y otro de marca blanca, y tiene que averiguar cuál es el de marca y el de marca blanca. Si no lo adivina, te llevas la camiseta. En este caso, no le sabe. ¿Te parece? Sí. Vale. Elige tú a quien quieras, a ver quién puede ayudarte. Ese señor que está viendo. Este señor. Sí. Caballero, muy buenas. ¿Qué tal? Estamos concursando con Wesley en un concurso que se llama Le sabe, no le sabe. Nada, es un segundo solo. Refresco de cola de marca blanca y el otro con refresco de cola de marca. Coja este. Tenía sed, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? Paco. Si ella es mulata no lo sé, pero es mestiza, cuna de la música. Me quiere fundir. ¿Cuál es su veredicto, Paco? Para mí este es el de marca. Levántese el antifaz. Aunque sea todo lo contrario. Usted ha dicho que este es el refresco de cola de marca y este es el de marca blanca, con lo cual no ha acertado. Bueno. Estupendo, porque para que Wesley ganase la camiseta no tenía que acertar. Ay, a ganar él, yo creí que la ganaba. No, aquí gana el concursante, usted es el apoyo. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Eso sí. Esta sí, le servirá a tu chica. ¿Cómo se llama tu chica? Raiza. Raiza. Bueno, pues esta camiseta de V Televisión para Raiza. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Queréis participar en un concurso? Sí. Vamos a poner el micro. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Todo bien? ¿Tú sabes lo que es el licor café? Exactamente no. Bueno, es un licor así como espeso. Ah, sí, que es lo que es. muy sí. típico de aquí, de Galicia. Sí, sé lo que lo tengo en mi casa, sí. Bueno, entonces, ¿quién crees que es mejor, un hombre o una mujer? ¿A quién buscamos? A ver, elige tú. Pues un hombre, ¿no? Un hombre, pues venga. A ver si nos ayuda alguno. A ver.
Hola, caballero, muy buenas. Estamos concursando con Check, a ver si nos atiende. No, tiene prisa, vaya. Está un poco difícil, ¿no? Está difícil, sí. Estamos buscando a alguien que nos ayude. Estamos concursando con Check, un programa que se llama Le sabe, no le sabe. Os voy a dar a probar 2 licor café. Uno es el etiquetado y el otro es casero. ¿Cómo te llamas? Senén. Senén. ¿Te puedes levantar? Es un segundo. A estas horas viene muy bien, ¿no? Joder. Que ayer también le diste el licor café. Es que ayer estuve de cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños. Igual te doy una camiseta también por tu cumple. Primer licor café. Vamos a darle a probar a Senén. Lo que quieras tú beber, ¿eh? Primero lo huele. Bien, probado, Senén. Espera. Tranquilo. Ya estoy yo la rabia. ¿Cuál fue el primero que probaste, Senén? Uf. Es que este está muy fuerte, de Dios. Es licor café de Furancha. El primero es el de marca. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Joder, yo digo que sí. Piénsatelo un poco, Senén. Pues no. ¿No qué? Entonces no es el de marca el primero. El primero es el casero. Exactamente. Y el segundo es el de etiqueta. Sí, que ya tenía la rabia. ¡Correcto! Vamos ahí. Joder. Ahí estamos. Y seguimos en Vaya V, en V Televisión. Recordad, todos los domingos a las 10:30 de la noche. Y no os olvidéis que podéis seguirnos en nuestros perfiles de Facebook y de Twitter para estar al tanto de todas las novedades del programa. Sí, amigos, seguidnos en Facebook y Twitter. Haced el favor, ¿eh? Es gratis, de las pocas cosas que hay gratis en esta vida. Eso y el despido, que muy pronto también será gratis. Es un mensaje del Gobierno de España. Y llegó el momento de hablar de un aniversario, negro en este caso, porque este martes 13 de noviembre se cumplen 10 años del inicio del hundimiento del Prestige. 10 años ya, ¿eh? Madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? ¿Y qué será de toda aquella gente que tuvo algo que ver con el desastre? Digo yo que estarán, pues, jubilados, ¿no? Cada uno en su casa y alejados de la política y de la toma de decisiones. Hombre, Yago, Álvarez Cascos, que por entonces era ministro de Fomento, que estaba de cacería durante el naufragio, fue hasta hace poco presidente de Asturias. Arsenio Fernández de Mesa, el entonces delegado del gobierno, quien dijo que el fuel probablemente no llegaría a la costa, es ahora director de la Guardia Civil. Y finalmente... Ya me sé el final, el de los hilillos de plastilina, es ahora presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Uy, perdón, solté un spoiler, ¿eh? Perdón a los espectadores que igual no sabían cómo acababa. El caso es que esta semana Conexión Cañita recuerda el naufragio del petrolero. Así es, Clavero, nos fuimos a Muxía, recordamos el Prestige y pasamos por debajo da Pedra dos Cadrís. No sé cómo, pero pasamos. ¿Qué tal todo? ¿Cómo fue la semana? En C, el viernes, y estaba a tope pirata. Actuaste en el pub pirata de C. Sí. Y un éxito. Un éxito rotundo. Y previsé una canción romántica que la tía se quedó mirando para mí todo el tiempo. Toda la gente decía que se besen, que se besen, que se besen. Y se volvía loco. Vamos, que ligaste y todo este fin de semana. Sí. ¿Y cómo viste al Deportivo? Se ganó 3 puntos. Gracias a mí, que estaba en el estadio de Riazor en la tribuna, diciendo a los jugadores que había que correr. ¡Corre! Me cago en la leche. Ale Bergantiño, larga el balón. Y el entrenador estaba con las manos de bolsillo. Solo parece un mueble inútil, pero en vez de berrar a los jugadores como hice yo, parecía mueble inútil. Solo hablaban con las manos diciéndole así. Y hay que tener agachas. ¿Estás de acuerdo? Sabes que concluye la campaña electoral en Estados Unidos. ¿A ti qué candidato te gustaba más? ¿Obama, el primer presidente negro de los Estados Unidos, o su rival republicano? Me da igual, Yago, que sea Obama o el público africano. El público africano no. No. El líder republicano, el líder, Rooney. Pero a lo mejor Obama puede meter más respeto que el otro. El negro más que el otro. ¿Sabes a dónde vamos hoy, Caño? Pues vamos a Muxía. Vamos porque tenemos que mirar las piedras, Yago. Eso lo vamos a hacer, y también venimos a Muxía porque este mes de noviembre se cumplen 10 años de la catástrofe del Prestige. El vasco petrolero, el Prestige, se hundió y se quemó. ¿Lo sabía, Yago? Que se hundió, sí, que se quemó. En marea negra de chapapote. Y el dinero que perdió en metálico.
y no se pudo pescar bastante tiempo, ya. Esto se llama acatrofe. Catástrofe. Bueno, yo le llamo acatrofe, porque es acatrofe. Déjate de coña. Y no te rías. Un mar bravo. La verdad es que sí, ¿eh? Hoy está el mar picado y hace viento, y hace frío incluso. Y hace frío y todo, y viene del noroeste un aire fresquito. Afectó mucho el Prestige, ¿no?, a la costa gallega. Sí, sí, se hundió el barco. ¿Tú fuiste a recoger chapapote, Cañita? No fui a recoger chapapote. Ni quería, ¿eh? ¿Qué sensación tuviste muy mal, cuando muy viste mal. toda tu costa gallega, Sí, que a lo mejor estabas en Barcelona? Muy mal, porque llegó hasta La Coruña. Y las pérdidas de ganancia. Porque no se pudo comer marisco, tardó un año. ¿Lloraste cuando viste la costa teñida de negro? No, yo no lloré, pero fastidió, ¿eh? Porque tenías que comer todos los días carnes. Pescado ya no lo podías comer. Y pulpo tampoco. Fue una ruina acatrofa. ¿No sabes qué significa acatrofa? No sé lo que significa acatrofa. Que fue una ruina. Y todo pasa por ser así. Mucha gente está muriendo de hambre. Y estamos mucho en crisis y eso sí que duele, Yago. Eso es una pena y penoso. Y por no decir porquenoso. Hay muchos que están durmiendo en los bancos. ¿No sabes qué significa banco? Banco Pastor, Banco Central y mucha gente está durmiendo en la calle. En los cajeros automáticos, sí. Y eso es de penoso. Penoso, da asco. Porque Suiza es multimillonaria. Tienen montañas de porque dinero. Tienen pasta de todo. Hazme caso, Yago. Es acatrófico. Mira, Cañita. ¿Qué? Santuario da Virxe da Barca. Santuario. Y aquí estamos, donde están las famosas piedras. Las tenemos aquí explicadas. Entonces, tenemos que encontrar estas piedras. Atento, ¿eh? Pedra de Avalar, Pedra dos Cadrís, Pedra do Temón y... Pedra dos... y Furna dos Namorados. Furna dos Namorados. En la Furna dos Namorados, claro, a ver, namorados, tú y yo no estamos. Entonces, en vez de jurarnos fidelidad y amor eterno, lo que vamos a hacer es que nos juramos fidelidad en el sentido de que vamos a ser amigos para siempre y que tú no te vas a otra cadena. No te vas a ir a ninguna otra cadena, ¿no? No, ninguna, únicamente se llama la española. ¿Cómo? Vamos al ritual de las piedras, Bueno, vamos. Y no vos abandono, Yago. No nos abandones, ¿eh? No. Esta es la Pedra dos Cadrís. Carrí. El rito, la leyenda cuenta que hay que pasar 9 veces por debajo. No es fácil. ¿Y por dónde será mejor? A ver. Sí, espera. que podemos, hay sitio. ¿Tú crees? Hay sitio. ¡Hostia! Pero... No. Va a ser difícil, ¿eh? No. No, yo lo hago 9 veces, Cañita. Yo no lo puedo hacer, ¿eh? Yo no me puedo liar. Yo tengo un pantalón nuevo, no me puedo... No lo hagas. Esto es muy difícil. Yo por ahí no me meto. Lo intentamos por aquí, aunque sea solo una vez. Madre mía. Déjame levantar la chaqueta. No Esto me es puedo. muy complicado. Vamos, Cañita, ya estás. Es que estoy gordo. Y mi madre casi me controla. Mira, por aquí. Por aquí. Vale. Bueno. Ahora, Pedra de Avalar. Nada. Ahora nos queda la Furna dos Namorados. Lo dicho, fidelidad eterna, ¿eh? No te vayas a otra cadena. Aquí no se cambia de cadena. Cañita está hablando seriamente. Todos los que estén enamorados, Cuiden que a se sus siente parejas. en esta piedra de inauguración de Musía. Te invito a tomar algo para celebrar nuestra unión Y y nos nuestra vamos fidelidad. a celebrar en nuestra fidelidad y felicidad. É unha tapa, se hai. Alja de verde, tapa, Marcerá. Sí. Queres saber? Que hai? Un poquinho de salpicón, as ameixas, os mexillós. Que dijiste al principio? Al primero. Xureliños fresquiños. Bueno, surelo, sí, ponme... Fresco, ¿eh? Jefe, dame outro jurelo máis. Estás facendo? Sí, vale.
Joder, como che cuiden, Cañita. Home, me tiene que cuidar. Cliente VIP, non? Y como estamos en Galicia, le vamos a cantar una creación gallega, El caldo de María. Oh, mar, oh, mar, oh, caldo de María, sabe más. ¡Ole! Yago, te voy a decir una cosa. Bueno, te voy a decir tres, mejor dicho. Primera, a la pega dos cadrís no hay que tirarse de cabeza, hay que subirla de abajo arriba. Bueno, ya sabes, Clavero, es nuestro estilo. Segunda, la furna de los enamorados no es donde os sentasteis, es otra. Bueno, ya sabes, Clavero, es nuestro estilo. Y tres, cuando pasasteis por la pega dos cadrís, se te dio la hucha. Bueno, ya sabes, Clavero, es nuestro ¿Cómo? Lo que oyes. ¿A mí o a Cañita? Bueno, en realidad prefiero no saberlo, de verdad. ¿Con qué vamos ahora? Pues ahora vamos a hablar de cine gallego, concretamente. ¡Qué bueno, Clavero! Cine gallego es mi animal mitológico favorito, igual que joven coruñesa, menor de 25 años, con trabajo y galego falante. Va, Clavero, en serio, ¿de qué vamos a hablar? Pues de cine gallego, porque estos días estuvo rodando aquí en Galicia una producción gallega, lo cual es una magnífica noticia que no ocurre todos los días. La peli se titula Los Fenómenos y está protagonizada por Lola Dueñas y Luis Tosar y dirigida por Alfonso Zarauza. La peli va de crisis inmobiliaria. Sobre la crisis inmobiliaria, será la primera peli que empiece con el típico basada en hechos reales que no echen en las sobremesas de Antena 3. Este sitio no sale ni en el mapa. Creo que esto es Perves. Estamos aquí porque en estas obras se está grabando la última película de Alfonso Zarauza, Los Fenómenos, protagonizada por Luis Tosar y Lola Dueñas. A ver si entre tanto barro y tanta obra encontramos a los protagonistas y nos dicen de qué va todo esto. A ver si están aquí. ¡Uy! No, aquí no están. Allí arriba están grabando unas tomas de esta película de Alfonso Zarauza y los actores ya están atendiendo a los medios de comunicación. Fijaros en Luis Tosar. Aquí están dous fenómenos, como a película Fenómenos. Podemos presentarvos así. Algo fenómenos somos, porque facer unha película neste tempo... Uns dan o callo máis que outros. Podemos comprobalo porque mirade as botas de Alfonso. Para facer esta entrevista pedinlle a Teresa que me manchase un pouco porque viña o produtor en plan, mira, mancha un pouco para que parezca que traballo. Estoy súper ilusionado porque estoy con dos actorazos. Yo estudié comunicación audiovisual y nunca he hecho una peli. Entonces os voy a pedir un favor para este reportaje. Que rodemos gratis. O marco é, como se doita a decir, incomparable. Hai barro, hai obras, estamos nun esqueleto duns chalets en Perves. Por que esta localización? Contar un pouco o que foi o esplendor e a decadencia do mundo do ladrillo a través da personaxe dunha muller. Yo lo que quería era daros el pie de una frase vuestra, para ver si así en la academia se fijan en mí. Yo hago de Luis Tosar, por ejemplo, salvando las diferencias. E que te digo a ti, entonces? Para cando a estrea? Eu penso que despois do verán do 2013. Bueno, dicirlle a xente que non son esta película, sino que vai ao cine, senón igual o produtor tamén perde a súa casa, non? Dices tú acción, claro. Se dice siempre acción aunque no esté Sylvester Stallone en la peli, ¿no? Sí. Vale, venga. Preparados. Por la cámara. Y acción. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Pues he venido a hacerte una entrevista. ¿Algún problema? Toma buena, perfecto. Animarte a poñer uns ladrilliños aquí, xa sabes pois... estás invitado. Pois nada, póñome agora mesmo. Ou se non, axudo vos coa peli. Aguanta aí, terma aquí. Vou vos levar a pértiga ao set. Veña. Veña, vamos. Tenéis hipoteca, estáis al tanto de los pagos con el banco, porque un poco de esto también va la peli, ¿no? Yo vendí mi casa y emigré a París. Sabia decisión. No le debo nada a nadie. ¿Tú tienes hipoteca? Yo tengo hipoteca, sí. ¿Cómo lo llevas? Sí, pero la estoy pagando, sí. Estas consecuencias reales, no de ficción, de la especulación urbanística, ¿cómo las veis y qué pensáis? Propondría que hubiesen control, bueno, yo que no tengo ni idea, propondría que hubiesen control sobre los bancos. Solución no la hay, en realidad, quiero decir, para toda la gente que se está desahuciando hoy en día en España, no hay una solución clara, pero la dación en pago creo que aliviaría buena parte de la presión que está sufriendo muchas familias hoy en día, eso sí. Aquí lo vamos a dejar, me ha hecho muchísima ilusión haber hecho un poquito de película con vosotros, esa frase que hice con Lola, así que nada, aquí lo dejamos. Luis Tosar tiene 3 Goyas, Lola Dueñas tiene 2, yo no tengo ninguno, así que Academia del Cine, ya sabéis lo que tenéis que hacer para equilibrar la balanza, ¿no? Y hasta aquí
aquí el programa de hoy. Yago, nos vamos. Gracias a todos por estar ahí. Y no os olvidéis que la semana que viene volvemos, a no ser que seáis diputados en el Congreso, que ya bastante tenéis con olvidaros el iPad. Chao, 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 chao. Chao. Hazme caso, Yago. Es alcatrofe.